A nadie le gusta perder. Cuando fallamos un salto por quinta vez, un jefe nos derrota durante una hora seguida o perdemos todas las almas que llevábamos encima, lo primero que pensamos es que el juego está siendo injusto, que la dificultad es exagerada o que simplemente está diseñado para hacernos sufrir. Y siendo sinceros, a veces ya estamos hasta la madre. Cerramos el juego y decimos, ya estuvo por hoy, pero hay algo muy interesante en algunas experiencias. Curiosamente, muchos de los videojuegos más difíciles también terminan siendo algunos de los mejores maestros. No porque te obliguen a jugar perfecto, sino porque poco a poco cambian la forma en la que piensas mientras juegas. Empiezas a dejar de culpar al juego para preguntarte qué hiciste mal. Analizas tus errores, cambias tu estrategia y muy poco a poco te conviertes en un mejor jugador. Dejas de correr sin pensar para observar con calma, aprendes que la paciencia vale más que los reflejos y que muchas veces perder no significa que seas malo, significa que todavía estás aprendiendo. Esa es una de las cosas más fascinantes que pueden hacer los videojuegos con nosotros, porque hay juegos que no utilizan el fracaso como un castigo, lo usan como una herramienta para enseñarte. Hoy quiero hablarte precisamente de esos juegos y analizar cómo utilizan el fracaso para enseñarnos cosas como la paciencia, observación y perseverancia, hasta convertirnos, casi sin darnos cuenta, en mejores jugadores. Si tuviera que elegir un juego que representa perfectamente esta idea, probablemente sería Celeste. Porque sí, es un juego difícil. Desde los primeros minutos te deja claro que vas a fallar muchas veces. Hay saltos precisos, plataformas que desaparecen, pinchos por todos lados y niveles que exigen una coordinación perfecta y precisión quirúrgica conforme avanzas. Pero aquí viene la parte interesante. Celeste nunca usa esa dificultad para hacerte sentir que eres malo. Al contrario, si prestas atención, prácticamente todo el diseño del juego está pensado para que no tengas miedo de equivocarte, aunque suene contradictorio. Cada vez que mueres vuelves a intentarlo casi al instante. No hay tiempos de carga eternos, no pierdes el progreso importante ni tienes que repetir 20 minutos de juego solo por un error. El mensaje del juego es muy claro. ¿Fallaste? No te preocupes, intenta otra vez. Y parece un detalle pequeño, pero cambia completamente la forma en la que afrontas el juego. Fíjate cómo conforme avanzas en Celeste, poco a poco dejas de frustrarte por morir y empiezas a experimentar. Intentas caminos distintos, calculas mejor tus saltos y entiendes que cada intento, incluso los que terminan en fracaso, te enseñan algo para el siguiente. De hecho, una decisión de diseño a la que le aprendí a tener cariño es el contador de muertes que aparece cada vez que terminas un nivel. No está ahí para restregarte en la cara cuánto fallaste, más bien está ahí casi como si el juego con orgullo te dijera, este número de intentos te tomó llegar hasta aquí. Ya para cuando llegan los créditos, Celeste te muestra el número de veces que moriste en toda la aventura, en total. En mi primera vuelta fueron cerca de 9000, por cierto. En cualquier otro juego podría sentirse como una burla o como una forma de decirte qué tan mal jugaste, pero aquí ocurre exactamente lo contrario. Como dije antes, ese número no representa tus fracasos, representa todas las veces que decidiste levantarte y dijiste, de acuerdo, hagámoslo de nuevo. Porque cada muerte es un salto que ahora sabes hacer mejor. Un obstáculo que antes parecía imposible y que ahora superas casi sin pensarlo. Es la prueba de que aprendiste algo en cada intento, aunque en ese momento no te dieras cuenta. Y es aquí donde Celeste demuestra que su dificultad no existe para castigarte, existe para que vivas el mismo proceso que Madeline. Mientras ella escala una montaña llena de obstáculos, tú escalas otra completamente distinta, aprender a dominar el juego, una pantalla a la vez. Entonces ahí entra la verdadera lección de Celeste. El juego no intenta enseñarte a jugar perfecto, intenta enseñarte a perder sin rendirte, porque entiende que equivocarte no significa que seas un mal jugador, es solo que todavía estás aprendiendo. Y una vez que dejas de tenerle miedo al error, ocurre lo fascinante. Ya no juegas pensando en morir, juegas pensando en aprender algo con cada intento. Esa diferencia parece muy pequeña, pero cambia por completo la manera en la que enfrentas los desafíos. No solo en Celeste, sino en prácticamente cualquier videojuego que decidas enfrentar después. Y es por eso que personalmente creo que Celeste es de esos juegos que se tienen que jugar al menos una vez en la vida. Pero aceptar el error es apenas el primer paso. Porque una vez que dejas de tenerle miedo a fracasar, aparece una pregunta todavía más importante. ¿Qué haces con ese fracaso? Y aquí es donde entran juegos como los Dark Souls o Bloodborne. Durante años mucha gente los ha resumido con una frase que probablemente ya escuchaste alguna vez. Son juegos difíciles.
pero creo que esa descripción se queda muy corta. Su dificultad nunca fue el objetivo, aunque lo parezca. Era el medio para enseñarte otra cosa. Piensa en cualquier jefe de estos juegos. En la primera vez que entras en la arena, lo más probable es que mueras en cuestión de segundos. Es normal porque no conoces sus ataques, no sabes cuánto alcance tienen, cuándo deja un espacio para atacar o incluso si ese enorme martillo que lleva encima es capaz de atravesar media pantalla. Y entonces viene lo interesante. La siguiente vez que entras ya no vas con la intención de ganar, vas con la intención de observar. Empiezas a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. A lo mejor descubres que después de cierto ataque siempre deja un espacio para un contraataque, que algunos movimientos parecen imposibles de esquivar hasta que entiendes el momento exacto para rodar. Poco a poco dejas de reaccionar por impulso y empiezas a leer el combate con dos estrategias que aquí van de la mano: la paciencia y el análisis. El no ser impulsivo y esperar antes de atacar. Porque Dark Souls rara vez premia al jugador desesperado, por no decir nunca. Premia al que sabe esperar, al que entiende que lanzarse desesperado para atacar 5 veces seguidas no siempre es la mejor decisión, al que acepta que muchas veces quedarse quieto un segundo vale más que lanzar otro golpe. Bloodborne toma exactamente esta filosofía, pero cambia el ritmo del combate. Sigue enseñándote paciencia y observación, solo que ahora te obliga a tomar decisiones en cuestión de segundos. Parece más agresivo, pero en el fondo sigue castigando exactamente lo mismo: la impulsividad. Y ahí está la razón por la que las hogueras terminaron convirtiéndose en uno de los símbolos más importantes de esta franquicia. La mayoría de la gente las recuerda solo como un punto de guardado, pero piensa un poco, siempre fueron mucho más que eso. Son ese pequeño momento donde dejas de pensar en la derrota para empezar a pensar en el siguiente intento. Descansas unos segundos, repasas mentalmente todo lo que salió mal y vuelves a levantarte para intentarlo otra vez. No es casualidad que la miniatura de este video sea precisamente una hoguera, porque yo creo que representa perfectamente la filosofía de estos juegos. El fracaso nunca fue el final del camino, es el lugar donde comienza el aprendizaje para ser una mejor versión de ti como jugador. Y cuando finalmente derrotas a ese jefe que llevaba una hora haciéndote pedazos, descubres que el verdadero enemigo nunca fue ese jefe, fue la versión de ti que todavía no sabía cómo enfrentarlo, porque el jugador que entró por primera vez a esa arena dejó de existir junto con el jefe que acabas de derrotar. Dark Souls y Bloodborne no intentan enseñarte a jugar perfecto, quieren enseñarte a observar antes de actuar. Una vez que aprendes esa lección, descubres muchas veces que tu mayor enemigo nunca fue el jefe que estaba frente a ti, era la impaciencia con la que intentabas derrotarlo. Y después de aprender a aceptar el error y observar antes de actuar, llega una lección que personalmente considero igual de importante: entender que retirarte también puede ser una forma de avanzar. Pocas veces un videojuego ha enseñado eso tan bien como Hollow Knight. Si ya lo jugaste, seguramente te pasó. Vas explorando Hallow Nest, derrotas a algunos enemigos y de repente llegas a una zona donde todo parece salir mal. Los enemigos hacen muchísimo daño, los caminos se vuelven más complicados y cada paso da la sensación de que no deberías estar ahí todavía. Y sin decir nada, el juego transmite su mensaje: todavía no estás listo. Así es Hollow Knight, nunca te lo dirá directamente. Confía en que tú como jugador lo entenderás. No aparece un mensaje diciendo vuelve más tarde o tu personaje todavía no tiene el nivel. El juego simplemente pone un obstáculo frente a ti y sabe que llegarás a esa conclusión. Y te ha pasado, ¿verdad? Estoy seguro que en algún punto del juego, con algunas habilidades aprendidas y mejoras, te creerás capaz de llegar a cualquier lado del mapa, pero siempre habrá una zona que te frene en seco, una que te obligue a aceptar que todavía no era el momento. Y justo ahí Hollow Knight te enseña otra lección. Ser perseverante también significa saber cuándo ser prudente y dar media vuelta. Y eso cambia completa y constantemente la forma en la que juegas, porque poco a poco entiendes que no siempre avanzar significa seguir caminando hacia adelante. A veces avanzar significa regresar al último banco, explorar otra zona del mapa, conseguir una nueva habilidad y volver cuando realmente estés preparado. Es normal que al principio puede sentirse como una derrota, como si el juego te hubiera obligado a rendirte, pero conforme pasan las horas entiendes que no era una derrota, era una decisión inteligente. Precisamente esa es una de las mayores virtudes de Hollow Knight. Te enseña que la perseverancia no consiste en estrellarte una y otra vez contra el mismo muro esperando un resultado diferente. La verdadera perseverancia también implica reconocer cuando todavía no estás listo y utilizar ese tiempo para seguir creciendo. Cuando finalmente regresas a esa zona o derrotas al enemigo que antes parecía imposible, descubres que el cambio no ocurrió porque el juego se hiciera más fácil,
ocurrió porque tú llegaste siendo un jugador diferente, con más experiencia, con mejores herramientas y sobre todo con un mejor criterio para tomar ciertas decisiones. El mensaje de Hollow Knight no es aprender a nunca retroceder, se trata de entender que volver atrás también puede formar parte del camino. Esa puede ser una de las lecciones más difíciles de aceptar cuando jugamos videojuegos. A veces creemos que rendirse y retroceder significan lo mismo, cuando en realidad son dos cosas completamente distintas. Retroceder puede ser exactamente lo que necesitas para volver mucho más fuerte. Hay una frase que escuchamos mucho cuando alguien habla de videojuegos difíciles. Yo no tengo paciencia para este tipo de juegos, o yo no soy bueno en estos juegos. Pero después de jugar experiencias como Celeste, Dark Souls o Hollow Knight, empecé a pensar que tal vez la paciencia no es algo con lo que naces, es algo que todos construimos a lo largo de nuestros caminos. Eso es lo que hacen este tipo de juegos, no te enseñan únicamente a saltar más lejos, esquivar mejor o derrotar a un jefe más rápido. Te enseñan a observar antes de actuar, a aceptar que equivocarse forma parte del proceso, a entender que retroceder no siempre significa rendirse y que muchas veces la única diferencia entre un jugador novato y un experimentado son todos esos intentos que hubo en el medio. Por eso este tipo de juegos dejan una huella tan profunda y seguimos recordándolos tantos años después. No los recordamos solo porque fueran injustos o exageradamente difíciles, los recordamos porque detrás de toda esa dificultad había una intención muy distinta: enseñarnos. Creo que esa es una de las cosas más bonitas que puede hacer un videojuego, convertir el fracaso en un maestro, así que la próxima vez que un videojuego te derrote una y otra vez, antes de pensar que está siendo injusto, quizá valga la pena hacerte una pregunta muy sencilla: ¿qué puedo aprender de este intento? Y si logras responder esa pregunta, probablemente ya no vuelvas a ver el fracaso de la misma manera. Cada intento también puede ayudarte a construir una mejor versión de ti, no solo como jugador, también como persona. En fin, yo espero que te haya gustado este video y si es así, te encargo si me puedes dejar un like, un comentario o a lo mejor mandárselo a alguien a quien le podría gustar. Y sin nada más que decir, yo soy Samurai y nos vemos en la próxima.